Buenas tardes, mi nombre es Mario Romero y hoy vamos a hablar del duelo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Galindo. Bienvenidos. ¿De qué manera podemos superar el duelo? ¿Qué es el duelo? El duelo es un dolor a la pérdida de algo o de alguien que ya no está el día de hoy con nosotros. El duelo, para llevar un duelo se necesitan ciertos pasos, que viene siendo la negación, la ira, negociación, depresión y finalmente la aceptación. Es importante darnos cuenta que el duelo es una reacción natural ante el dolor, ante una pérdida, ante el fallecimiento, una pérdida física, laboral, de cualquier tipo de pérdida. Y de ahí viene la negación. Empiezo yo por negarme, por pensar que no es cierto, por creer que no es cierto, a generarme sentimientos de culpa, de resentimiento, tristeza. Y empieza esto a generarse de una manera tan dolorosa que me castiga. Empiezo a negarme, empiezo a creer que nada de lo que ha pasado sucedió, que ese ser querido no está, me imagino verlo, sueño con él, de repente lo escucho hablar y se da en todo momento que estoy pensando en él o que estoy pensando en ella o en ese algo. Y empiezo a negarme, a creer que no es posible que esto me haya pasado. ¿Cómo ves eso? Definitivamente tiene que existir un proceso que conlleve el duelo para poderlo soportar, para poderlo aceptar, vamos. Uno de los puntos es la negación, como dice Mario, el ¿por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me pasó lo que me sucedió? La pérdida de trabajo, el divorcio, los hijos cuando se van. El por qué a mí me está pasando. Negarlo, la situación. Es parte fundamental en el duelo. Después viene la ira. O sea, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué a mí me está sucediendo? ¿Qué es lo que yo no acepto? ¿De dónde es mi coraje? ¿De dónde viene ese sentimiento? A ese ser querido. El reprocharme, el reprochar a la persona, a mi patrón, por qué me corrió, a mi hijo, si para qué se fue, si tenía todo conmigo, a mi esposa, por qué se fue, si no le hizo falta nada conmigo, con quién estoy enojado, con ella o conmigo. Es parte del duelo, el darme y permitirme sentir la ira, la emoción. Si no habito la ira, ¿cómo voy a reconocerla? Es parte fundamental del duelo, esa emoción de sentir rabia, coraje, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué se fue? Si era tan bueno, era tan buena, ¿qué le hizo falta de mí? ¿Qué le faltó? ¿Con quién estoy enojado? ¿Quizá con Dios? ¿O con quién me estoy enojado? ¿Conmigo mismo? Es un tema muy importante. Cuando el día que fue el fallecimiento de mi madre, yo me enojé con ella, me enojé con Dios, me enojé con todos los seres superiores que pueda existir. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no otra persona? ¿Qué tuvo que haber pasado para que a ella le sucediera esto? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? Y me enojé, al grado tal que estaba enojado con todo lo que me rodeaba, con todas las personas que estaban a mi lado, que fueron las que pasaron a perjudicarse con esto. La ira me lleva a una desesperación, me lleva al dolor físico, porque la pérdida me lleva
al dolor emocional. Es como si me quitaran una parte de mí. Pero la ira me lleva al dolor físico, me mantiene en un constante estrés. Y entonces me duele todo el cuerpo. Me quedan grandes los zapatos, me quedan chicos los zapatos, el pantalón, no entro en mi ropa. O de repente entro muy holgado. Y son cambios físicos naturales. La ira los genera. Es un cambio de cuerpo. La emoción cambia mi cuerpo y cambia mi lenguaje. Y entonces es ahí donde viene el sufrimiento más intenso con la ira. Definitivamente el tema de la ira, la emoción de la ira, es un tema que es necesario habitarla. ¿Por qué la escondemos? ¿Por qué no me permito? ¿Por mis creencias? Porque no debo de dañar a través de el coraje o insultos. Por eso te invito a que hagas esa reflexión y que viva la emoción, porque es parte del duelo. De ahí pasamos a la negociación. La negociación, ahí es donde viene cuando negocio con la persona que se fue, con el ser superior. Hablemos de Dios. Dios, dame 5 minutos para estar con esta persona, para darle un abrazo. Trato de hacer negociaciones con Él, pero conmigo, ¿en qué momento las hago? Y es importante darme cuenta que negocio algo que es una ilusión. Me genera una ilusión y pienso que puedo llegar a negociar con ese ser superior, con esa fuerza infinita, esa luz que llega de otra parte, y le puedo decir, regálame 2 minutos, un abrazo solamente. Y yo te invito a pensar en esto. ¿Cuánta gente está a tu alrededor que aún vive, que aún está a tu lado, con la que puedes negociar 3 minutos? O puedes negociar una conversación, no de 3 minutos, de toda una vida. ¿Por qué no negocias contigo? ¿Por qué no negocias contigo? Tú que te quedas en este mundo, o tú que te quedas en tu casa. ¿Por qué no negocias a vivir diferente? No es tu elección, no depende de ti. Depende de ti vivir lo que te toca a ti, lo que te corresponde vivir. Si es alguien que se fue de tu vida, en divorcio, en muerte, él tomó su elección o la vida le jugó ese papel. Pero a ti que te quedas aquí, te toca el papel de negociar contigo. Negocia contigo para vivir, para creer, para vivir de una manera distinta. Porque solo te tienes a ti. Y teniéndote a ti, tienes para todo el mundo. El cuarto punto nos habla de la depresión. La depresión es parte fundamental también del duelo. Ya cuando te das cuenta de tu realidad, de que la realidad no coincide con lo que interpretas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando mi esposa decide irse, cuando decide separarse de mí, ¿por qué me deprimo? ¿Por qué viene la depresión? O cuando se fue un ser querido, ¿por qué me doy cuenta que ya no está? Por eso me deprimo, porque la realidad no coincide con lo que yo quiero. ¿Cuántas veces te ha sucedido de que te asaltaron, te robaron tu vehículo o tu casa, tuviste una pérdida? ¿Qué pasa después de haber negociado contigo, haberte enojado? Te deprimes porque el hecho está, ya sucedió. Es parte vital el sentirse triste, el sentirte solo. Es el momento de darte cuenta que las cosas ya no están. Por eso viene la depresión. Y date cuenta de algo muy importante.
muy, muy importante. Viene la depresión o la tristeza y es válido sentirlo, es válido negarlo, es válido estar iracundo, enojado, molesto, es válido querer negociar. Y la depresión es igual de válida que todas las demás emociones. Deprímete, tírate en la cama, enróllate abajo de una cobija, no salgas todo un día, pero no permitas que la depresión te habite a ti. No permitas que esto pase más de unas cuantas horas o de un día, porque entonces tú no habitas esa emoción, la emoción te habita a ti. Es válido que llores, es válido que sufras, es válido que te des cuenta que ese algo, ese alguien ya no está contigo. Y que es momento de que él se vaya y no puedes hacer nada por eso. Siéntete con la libertad de tener la tristeza, de evitar la tristeza, de estar molesto, de querer negociar, de negar. Pero no permitas que esto trascienda para el resto de tu vida. Se dice que un duelo a lo máximo es de 6 meses a 1 año. Y hay personas que evitamos el duelo por más de 1 año, 2 o 3 años. Nos mantenemos ahí porque nos funciona, porque creemos que nos funciona, porque nos gusta la lástima ajena, porque nos gusta conmiserarnos. Hoy es día que tomes en reflexión la negación, la ira, la negociación y la depresión. Es válido adoptar cualquiera de estas 4 etapas, pero no por siempre. Esto es temporal y es válido y es natural. Si recibieras el impacto de un solo golpe, no serías capaz de resistirlo. Yo lo viví y le di ese tiempo. Por eso las emociones no son malas habitarlas. Necesitas sentir la ira, la depresión, la tristeza, todas esas emociones es necesario que las tengas, no son malas. ¿Por qué crees que a veces no nos enojamos o nos enmascaramos? Pongámosles de esa manera, por nuestras creencias, porque no te tienes que enojar, que tienes que ser controlado, por tantas cosas que nos creímos. Entonces, siente, habita esas emociones, date el permiso, pero como que si tuvieras un objeto en tu mano, pero tú decides en qué momento soltarlo. Así está la ira, la depresión. Después seguimos con el tema de la aceptación. La aceptación es el reconocer que ya no está la persona o el objeto que ya perdimos, que nos demos cuenta y perdonemos, que las cosas pasaron y así fue. O sea, ya no puedes regresarlos, ya no puedes regresar tus objetos, ya no puedes regresar a la persona querida. O sea, es ya cuando te estás dando cuenta de que pasó un proceso en el perdón, en que ya no está la persona ahí contigo. Ahí es donde empieza a cerrar el círculo del duelo. Sí, y es válido sentir esa tristeza. Cuando llega la tristeza, ciertamente estamos por sanar. Estamos por sanar. Estuve en ese momento y estuve después entrando en la sanación. ¿Qué quiere decir esto? Que me llega la depresión precisamente porque me doy cuenta, porque empiezo a tener esa aceptación, a darme cuenta que ese ser querido, ese objeto, ese algo, ese alguien ya no está conmigo. A darme cuenta que pasó a otro espacio, que no es el mío. Y entonces viene esa depresión que es válida, esa tristeza, porque es darme cuenta. Lo importante de todo es que te des cuenta de todo, de esto, que te vayas dando cuenta de la negación, te des cuenta de la ira, te des cuenta de la negociación, y vaya transcurriendo el duelo de una manera que te vayas dando cuenta que lo estás viviendo, que no simplemente transcurra. Es una parte fundamental el dolor para poder aceptar que sea algo, sea alguien, ya no está en tu vida. Así es, y entonces te invito a que te des el permiso de sentir esas emociones,
que lleves ese proceso de duelo. Como dice mi compañero Mario, es la manera de llevar un proceso, porque si te vienen todo de un golpe, de repente puede ser que te venga todas esas emociones, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que las sueltes? Puede pasar un día, una hora, o sea, depende de ti que habites estas emociones. Es el proceso para la sanación, la negación, la ira, la negociación, la depresión y al final de cuentas la aceptación. Que te des cuenta que la persona ya no está y que perdones y que te perdones y que vivas la vida intensamente. O sea, que te des cuenta de que los sucesos ya pasaron y que es tiempo de soltar. Sí, porque regularmente cuando alguien se va, me quedo con la sensación de culpa, me quedo con algún resentimiento, me quedo con el coraje de que ni siquiera me dio permiso de despedirme de él, porque no me dio tiempo de hacerlo, porque me hubiera gustado estar con él 15 minutos antes de morir, porque me hubiera gustado abrazarlo, porque me hubiera gustado decirle tantas cosas. Y viene un sentimiento de culpa, de no creer, de resistirme, de aguantar el dolor, de querer pensar que no pasa nada, escucho, lo veo, lo siento, estoy pensando que voy a llegar a mi casa y va a estar ahí, voy a levantar el teléfono y le voy a llamar y me va a contestar. Ese dolor persiste mientras no llega la aceptación. Es válido, es completamente válido que sientas todo eso. Siéntelo, date permiso de sentirlo. Elige por cuánto tiempo. Tú eliges por cuánto tiempo esa emoción, esa situación va a estar viviendo. ¿Cuánta gente está a mi alrededor que padece de todo lo que yo estoy sufriendo? Porque le estoy arrastrando, le estoy empujando junto con mi dolor, con mi ira, con mis sentimientos, con todo, los arrastro a ese dolor. Entonces, date tiempo, date permiso. Sí, habita el duelo completamente, estás en tu derecho y es válido completamente. ¿Por cuánto tiempo te vas a quedar ahí? ¿Por cuánto tiempo vas a sufrir o vas a seguir sufriendo ese duelo? Date cuenta que el tiempo no regresa. Eso no quiere decir que no vayas a volver a sentir emoción por esa persona, que no sientas el dolor, pero conforme va pasando el tiempo se va disminuyendo. El duelo es un fenómeno natural de la pérdida, de la muerte. Es algo, todo va evolucionando. Entonces, a través de esta pequeña plática, ojalá que te haya servido y que la pongas en práctica. Si no lo estás en este momento, va a llegar el momento. Tarde o temprano nos va a llegar un duelo, una pérdida. Entonces, te invito a que lleves estos puntos, los analices y los habites y date el permiso de perdonarte y perdonar a las personas que se fueron. Bien, yo quiero agradecerte que el tiempo que pudiste haber estado viendo un video divertido, escuchando una canción, lo hayas dedicado a nosotros. Nosotros estamos poniendo al servicio nuestro aprendizaje. Ponemos a tu servicio para que tú hoy te hayas quedado con algo de lo que hemos aprendido, de lo que hemos sufrido, para que puedas salir de ese hoyo en el que yo algún día me encontré. ¿Y por qué no? Ponemos a tu servicio el taller de la negación a la aceptación. Es un espacio dedicado para ti, con todo el amor, para que el duelo solamente sea un proceso, no sea un estado en tu vida. Mi nombre es Mario Romero, soy coach transformacional y pongo a mi servicio mi vida. Lo pongo a tu servicio. Gracias. Muy bien, amigos, pues les agradezco el haber compartido estos momentos con nosotros
Y te reitero, mi nombre es José Galindo y nos estamos viendo para la siguiente ocasión. Gracias, bendiciones a tu vida. Te mando un abrazo.